Cordial saludo, compañeros. Este es mi segundo video sobre la práctica 2 de software para ingeniería. En este vamos a hacer una pequeña descripción de lo siguiente. Dice: realice un programa que capture el valor del voltaje de la señal de entrada a un amplificador de tensión, la ganancia de tensión, y a partir de dichos valores generar las siguientes gráficas: señal de entrada versus señal de salida del amplificador, señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyéndole el nivel DC definido por el usuario, señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyendo un ruido blanco, señal de entrada del amplificador versus señal de salida incluyendo un desfase definido por el usuario. Entonces, yo ya acá he realizado mi código, acá tengo el código fuente. Entonces, como lo dije anteriormente, describimos: Edison Javier Triana, estudiante de Ingeniería Electrónica, Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Acá he definido ciertas variables para crear dos ciclos while. A es igual a 1, es igual a 0. Realmente no importa los valores desde que sea positivo. Entonces comenzamos. El primer ciclo while nos dice lo siguiente: necesitamos saber cuáles son los voltajes que va a ingresar el usuario, las ganancias que va a ingresar el usuario, el valor de corriente directa que va a ingresar el usuario y el valor de desfase que va a ingresar el usuario. Todo esto lo necesitamos saber para poder calcular la entrada de señal, la salida de señal, el voltaje directo, el voltaje blanco y el desfase. Entonces, pues nosotros le pedimos al usuario todos estos valores para poder calcular. Entonces, ¿cómo hacemos lo siguiente? En mi caso hice un ciclo while, así como lo hice en el ejercicio anterior. Trabajé con ciclos while, que me parece un poco más fácil, y hice lo siguiente: hice unos pantallazos que dice: para ingresar parámetros oprime 1, después de haber ingresado parámetros oprime 2 para ver la combinación que desean. Estos tres enlaces me van a salir siempre en el ciclo while desde que se cumpla esta condición. Después hice un print que /n realmente es para dejar un espacio entre líneas, entonces dejamos un espacio entre líneas. Y después puse un condicional. Bueno, realmente puse dos condicionales en ese ciclo while. Puse un condicional en este ciclo while y después puse otro condicional en el ciclo while completo. Entonces, ¿qué hice yo? Entonces, si opción es igual a 1, es decir, que si el usuario oprime 1, da esta opción. Entonces, cuando nos da esta opción, él nos va a pedir voltaje, ingresa el valor del voltaje, la ganancia, la corriente directa y el desfase que vamos a tener. Y a partir de ellos vamos a formular para poder graficar todo lo que necesitamos. Entonces tenemos la gráfica selenoidal, que es t es un valor cualquiera, le puedo poner x, no importa, es igual a menos pi, que viene desde menos pi hasta 0.01 y hasta pi. Esto es un vector muy fácil de realizar. Entonces esto lo explicaba el tutor en la webconferencia, cómo lo podíamos realizar la onda selenoidal. Entonces creamos la onda selenoidal. A partir de eso podemos ya calcular lo que es la señal de entrada. Entonces, señal de entrada es igual a voltaje, el voltaje que nos da el usuario, por el seno de t. Ahora podemos graficar la señal de salida del amplificador. ¿Cómo hacemos? La señal de salida del amplificador la podemos diseñar de la siguiente forma: voltaje por ganancia, la ganancia es la que nos da el usuario. Dejamos un punto. ¿Qué pasa con este punto? Si nosotros no ponemos este punto, nos va a decir que la combinación para graficar va a ser inexacta. Es decir, que row dividido combination va a ser inexacta y no nos va a dar un valor amplio para poder graficar lo que necesitamos. Entonces, si nosotros lo ponemos sin este punto, no nos va a dejar graficar, nos va a salir un error. Ponemos con el punto y lo multiplicamos por seno de t. Después vamos a calcular lo que es el voltaje directo, que es lo otro que nos están pidiendo. Entonces, voltaje directo es igual a DC, el DC es el que nos da el usuario, más multiplicamos voltaje por ganancia, cerramos, ponemos el punto de nuevo por seno de t. Y vamos a crear un blanco. Un blanco puede ser cualquiera, lo hacemos mediante un rand. Un rand se trabaja como lo trabajamos en Excel, que es un valor cualquiera de 1
a 600 lo estoy trabajando yo. Entonces el equipo va a mandar un número de 1 a 600 cualquiera. Y trabajamos la del desfase, la fórmula del desfase, que es la señal de salida del amplificador dividido el desfase generado por el usuario por seno de t. ¿Listo? Ya cuando tenemos estos valores, él nos va a decir, nos va a mostrar de nuevo esto. Después de haber ingresado parámetros, oprima 2 para ver la combinación que desea. Entonces, si opción es igual a 2, mientras hacemos un ciclo while de nuevo, b es menor a a. Recuerdan que les dije que esto no tenía gran fundamento, pero pues a es menor a, b es menor a, o sea, a es mayor a 1, 1 es mayor a 0. Creamos el siguiente código. Entonces, lo que yo hice acá fue copiar y pegar lo que tenemos en la misma guía. Entonces, la combinación de ondas. Señal de entrada versus señal de salida del amplificador, oprima 1. Si oprimimos 1, nos va a salir que si graficar es igual a 1, su plot igual, hacemos la matriz 10, 10, 1, 1 y plot 2D para dibujar. Y acá hacemos la segunda opción. Acá queremos graficar la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador, que sería esta. Si la señal de salida amplificador versus la señal de salida incluyendo un nivel DC definido por el usuario, oprima 2. Entonces, si oprimimos 2, nos va a graficar lo siguiente: la señal de salida del amplificador versus la señal de voltaje directo generada en la ecuación, que sería esta. Todo viene combinado en el código. Ahora 3. Si desea oprimir 3, entonces la señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyendo un ruido blanco. Entonces, 3, señal de salida del amplificador, que es la misma fórmula que tenemos arriba, menos el ruido blanco, que sería el RAN que les había comentado, el número al azar. 4, señal de entrada del amplificador versus la señal de salida incluyendo un desfase. Entonces, señal de entrada del amplificador versus el desfase. Y 5 para salir. Si deseamos oprimir 5 para salir, terminamos los ciclos y ya. Nos queda el código formado para graficar mediante las fórmulas. Entonces lo que hacemos es guardar fórmulas y graficar. Guardamos fórmulas en las diferentes variables. Vamos a probar el código como usuario. Ya tenemos el código como programador. Entonces ejecutamos, abrimos acá la interfaz, limpiemos consola, clear story, que estas son las pruebas que he realizado. Limpiamos consola y ejecutamos de nuevo porque limpié toda la consola. Entonces ejecutamos, nos da. Para ingresar parámetros oprime 1, después de haber ingresado parámetros oprime 2 para ver las combinaciones. Para salir del menú presione 3. Entonces 1. Ingrese el valor del voltaje, nombre 23. El valor de la ganancia 45. Valor de la corriente directa, pongámosle 12. Valor del desfase, pongámosle 3. Después dice, para ingresar parámetros nos sale el mismo menú que vamos ingresando anteriormente, pero nosotros vamos a escoger ya la combinación 2 porque necesitamos ver lo que queremos graficar. Entonces, la combinación de ondas, señal de entrada versus señal de salida del amplificador, oprima 1. Oprimimos 1. Damos enter y ahí nos está dibujando la combinación de ondas. Es decir, esta grafiquita es la señal de entrada y esta es la señal de salida del amplificador. Listo. Ahora oprimimos 2, graficamos la segunda gráfica que nos dice señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyendo un nivel DC definido. Esta. Ahora oprimimos 3. Tenemos señal de salida del amplificador, si recuerdan la gráfica anterior, es igual a esta, versus la señal de salida incluyendo un ruido blanco. Sería esta, que sería el rant. Perdón. Ahora oprimimos 4. Que tenemos la señal de entrada del amplificador, recuerdan la gráfica, versus la señal de salida incluyendo un desfase por el usuario. Listo. Tendríamos nuestros códigos. Tendríamos nuestros dos códigos, que sería el código fuente y el ejecutable. Como ven, están funcionando perfectamente hasta el momento. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias, muy amable.